Tienes que escucharme con atención, y si estás solo, en el silencio de tu casa, quizás sea mejor que busques la compañía de alguien o que pares este video ahora mismo. Porque hay cosas, secretos geográficos, que se revelan solo cuando el mundo exterior ya se ha rendido al sopor de la madrugada, cuando la lógica se ha diluido en el vapor de la noche. Y créeme, esto que te voy a contar no se trata de fantasmas ni de espectros que caminan. Se trata de algo mucho más perturbador, algo que ataca tu sentido más básico de la realidad, la permanencia del espacio bajo tus pies. ¿Alguna vez te has despertado con esa punzada de duda, ese escalofrío que te dice que algo en la arquitectura de tu propia casa, la ruta que tomaste para llegar a tu cama, no está bien? Tal vez el pasillo era un poco más largo, tal vez la sombra de la lámpara que jurarías que estaba a la derecha, ahora se proyecta desde la izquierda. Es una sensación mínima, casi descartable, que tu cerebro intenta achacar al cansancio o a la simple sugestión. Pero ¿qué pasa cuando esa sensación no es un error de percepción, sino una verdad tangible, una ley física alterada por la densidad de la desesperación humana? Tenemos que ir a Río de Janeiro, no a la postal turística, no al Cristo Redentor con los brazos abiertos sobre el paisaje azul. Tenemos que ir a las entrañas, a la masa caótica y viva de las favelas, esos laberintos de concreto y ladrillo que escalan los cerros desafiando la gravedad y toda norma de planeación urbana. Piensa en esa red infinita de pasajes estrechos, de escaleras infinitas que suben y bajan sin aparente destino, donde las casas se amontonan unas sobre otras, interconectadas por cables eléctricos y por lazos de necesidad. Estamos hablando de los becos. Los becos son el pulso de la favela. Son los callejones, los atajos imposibles, los conductos vitales que durante el día son senderos de vida llenos del olor a fritanga, a humedad y a esfuerzo, pero cuando el sol se pone y la brisa marina trae consigo el olor metálico de la noche, el carácter de estos becos empieza a cambiar. Se vuelven más estrechos, más oscuros, como si el propio concreto estuviera hinchándose, cerrándose sobre el aire que respiras. Y la medianoche, escucha bien, la medianoche no es solo un cambio de día. En estos lugares densos, la medianoche es un evento telúrico, una rotación lenta y silenciosa de la realidad. Si no has estado ahí, si no has sentido esa opresión constante de la masa urbana, te costará entender la magnitud del terror. Aquí la gente vive al borde y saben que hay ciertas horas donde es mejor no estar caminando solo. No por el riesgo humano, que siempre está presente, sino por el riesgo estructural, el riesgo de que el suelo se abra, o peor aún, de que el suelo simplemente se mueva. Me lo contó un hombre llamado Claudio. Él creció en Morro do Macaco, y su familia ha vivido en el mismo cuadrante de casas apiladas por 3 generaciones. Claudio no es un tipo supersticioso, es un electricista. Un hombre que entiende de circuitos y de lógica tangible, pero incluso él, con su lógica fría, no podía negar lo que sucedía cuando el reloj marcaba las 12:01. Claudio decía que se sentía como una sutil caída de presión, como si el aire se hiciera más pesado, más quieto. Los ruidos de la favela que nunca cesan, la música lejana, el ladrido de los perros, el motor de alguna moto subiendo, de repente parecían filtrarse a través de una gruesa capa de agua. Era un silencio artificial, un silencio que no traía paz, sino la anticipación de un cambio profundo. A esa hora, justo después de medianoche, los becos de la favela no solo se hacen más peligrosos, se hacen provisionales. Fíjate en esto. Imagina un callejón que has cruzado miles de veces. Sabes que al final, girando a la izquierda, encuentras la casa de tu tía. Es un trayecto de 40 metros, no más. Después de medianoche, Claudio me aseguraba,
Esa distancia podía duplicarse. Podías caminar 100 metros en esa dirección y encontrarte de nuevo frente a la esquina de donde habías partido. O peor aún, encontrarte frente a una pared de concreto que no estaba ahí hace 10 minutos. Una pared sin ventanas, sin grafitis, una pared que parece haber crecido desde el suelo para sellar tu camino. La gente de afuera, los que miran las favelas desde los lujosos edificios de Ipanema, dicen que es el efecto del alcohol, del cansancio o simplemente que la gente se pierde por la falta de iluminación adecuada. Pero ellos no entienden la intimidad brutal que se tiene con estos senderos. Cuando vives en un lugar donde cada paso es memorizado por supervivencia, no te pierdes, a menos que el mapa mismo se haya reescrito. Claudio describía el fenómeno como una especie de reordenamiento celular del vecindario, como si el núcleo de la favela decidiera de manera biológica y autónoma que ciertas rutas ya no eran viables, que debían ser plegadas, extendidas o, en el peor de los casos, sustituidas por fragmentos de otros becos distantes. Los viejos le llamaban a dobra da meia-noite, el pliegue de medianoche. Y la clave de este horror es la sutilidad. Nunca hay un gran temblor. Nunca hay un sonido que grite «alerta». Es solo que la orientación cambia. Escucha, si estás escuchando esto en la tranquilidad de tu cuarto y notas un ligero crujido en la madera, no es el calor, no es el asentamiento. Es el universo recordándote que la quietud es una ilusión. Si vas a quedarte conmigo para saber qué sucede con las personas que quedan atrapadas en este pliegue, y te juro que debes hacerlo, suscríbete a este canal y haz un pacto de silencio sobre esta verdad incómoda. La primera vez que Claudio se dio cuenta de la realidad de Adobra fue cuando era un adolescente. Había salido a comprar tabaco para su padre y se demoró más de lo debido. Regresaba a la casa justo cuando las luces de la calle principal, pocas y débiles, parpadeaban y morían. La oscuridad que vino después no era solo la ausencia de luz. Era una capa palpable que absorbía el sonido. Él tomó el atajo habitual, un pasaje estrecho entre la barraca de Dona Fátima y el pequeño puesto de jugos. Él conocía cada ladrillo, pero esa noche, mientras caminaba, notó un olor distinto. No era el olor a drenaje que era habitual, era un olor a tierra húmeda y fría, algo que no correspondía a esa parte alta del morro. Continuó caminando, pero el trayecto de los acostumbrados 20 pasos se convirtió en 30, luego en 40. El callejón se estiraba como chicle y él empezó a sentir pánico, no por ser atacado, sino por la pura fatiga de una caminata que no terminaba. Y entonces lo vio. En la pared de la izquierda, que debía ser la casa de Dona Fátima, había un grafiti, una serpiente verde con ojos rojos. Claudio conocía ese grafiti. Ese grafiti estaba en un beco a más de medio kilómetro de distancia, cerca del depósito de agua, una zona que él había evitado precisamente porque era peligrosa. Se detuvo, el aliento se le cortó. Él había entrado en el beco correcto, pero el entorno del beco había sido intercambiado. Era como si una porción de la favela se hubiera desprendido y se hubiera injertado en su ruta, desplazando la casa de Dona Fátima a algún lugar desconocido y poniendo en su lugar ese peligroso fragmento del depósito. Si te mueves, si intentas regresar, el pliegue se solidifica. Si te quedas quieto, el reordenamiento continúa a tu alrededor, lento y sin piedad. Claudio me explicó que lo peor no es la confusión, lo peor es el sonido que no se escucha. Es la sensación interna de que algo vasto y pesado ha girado unos pocos grados, modificando la topología del lugar sin dejar un rastro visible en el suelo. Es el terror de que tu punto de referencia, el árbol, el poste inclinado,
La grieta en el cemento ya no esté donde debería, o peor, que haya sido reemplazado por un duplicado casi idéntico que te engaña aún más. Y las desapariciones son una realidad asumida. No se reportan como secuestros, simplemente las personas que salen después de la medianoche y que no regresan se convierten en parte del folclore trágico. Se dice que se perdieron en el pliegue. ¿Y a dónde van? Nadie lo sabe con certeza, pero la creencia es que quedan atrapados en un callejón que se ha plegado sobre sí mismo, en una dimensión paralela de la favela que existe únicamente entre las 12 y las 4 de la mañana. Hay historias de personas que han regresado, pero han regresado mal. Había una mujer, una costurera, que apareció a la luz del día, sentada en una escalera que la noche anterior no existía. Cuando la encontraron, estaba en shock. Pero lo que más impactó a sus vecinos fue la ropa que llevaba puesta. Era su propia ropa, sí, pero estaba descolorida y desgastada, como si hubieran pasado meses en lugar de solo unas horas. Y en su rostro, en sus ojos, había un terror antiguo, la mirada de alguien que ha visto el reverso de la realidad. Ella apenas podía hablar, pero lo poco que articuló fue suficiente para sellar el pánico. Murmuraba sobre becos que terminaban en el mar, sobre casas que estaban construidas al revés, con las puertas dando a la nada, y sobre un frío atroz que venía de las sombras, un frío que la había seguido. Pero lo más escalofriante es que ella les describió un beco que cruzó, donde vio a personas que la miraban fijamente, pero que no podían oírla. Ella reconoció a una vecina desaparecida hacía años. La vecina estaba barriendo el suelo de un callejón que no tenía salida, y cuando la costurera intentó llamarla, la vecina desaparecida simplemente sonrió, y su boca se llenó de polvo de ladrillo. La gente del Morro sabe que, si tienes que salir por una emergencia pasada la medianoche, debes llevar algo contigo, algo que no te pertenezca, pero que sea esencial para la vida diurna. Un niño pequeño, un recipiente lleno de agua fresca, un animal. Se cree que estos elementos de la vida consciente y estable actúan como anclas, impidiendo que el beco en el que caminas decida plegarse sobre sí mismo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la arquitectura de la favela se rebela contra sus habitantes en las horas muertas? Claudio creía que la favela es un organismo que ha absorbido demasiada pena, demasiada desesperación, y que en la quietud de la noche su estructura se defiende, expulsa a los débiles o simplemente reconfigura sus rutas para protegerse de la luz del día. Es como si la presión del hacinamiento y la falta de planificación hubieran creado una falla geológica en el tejido mismo del espacio-tiempo, una grieta que se abre y se cierra con la precisión de un reloj roto. Imagina tener que vivir en un lugar donde tu memoria espacial, tu mapa mental de la seguridad, es borrado cada noche, donde la ruta a tu cama es un ejercicio de fe. Es un terror constante, íntimo, que te roba el sueño y te enseña que no puedes confiar ni en la pared que te cubre. Ahora, si sientes que esta historia te está calando, si la sensación de paranoia empieza a crecer, detente un momento y piensa, ¿alguna vez te has sentido desorientado en un lugar que conocías perfectamente? ¿Alguna vez has tomado un camino que de repente parecía más largo, más silencioso de lo que recordabas? Si es así, déjame un comentario simple, solo la palabra «sentí el pliegue», para que sepa que no estoy solo en esta revelación. Y si conoces a alguien que debe escuchar esto, alguien que necesita saber lo que el silencio nocturno esconde, compártelo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Claudio sobrevivió a esa noche de adolescente porque logró aferrarse a un cable eléctrico suelto que colgaba sobre el beco falso. Se agarró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cerró los ojos y esperó, ignorando el frío y el olor a tierra húmeda. Cuando los abrió,
El sol estaba empezando a asomar y el grafiti de la serpiente verde había desaparecido. Él estaba de vuelta en el beco correcto, frente a la casa de Dona Fátima, pero la pared donde se había aferrado el cable tenía una grieta profunda que antes no existía, una cicatriz en el concreto que era prueba de que el espacio había luchado contra él. La gente de la favela vive con este conocimiento. Viven sabiendo que deben estar en sus casas antes de las 12, que el mundo exterior, el mundo fijo, se desmorona en el instante en que el reloj marca la medianoche, y que los callejones se convierten en un ser vivo con una voluntad propia, un laberinto en constante metamorfosis. Y lo peor de todo es que nadie de afuera les cree. Piensan que es una historia local, una leyenda urbana nacida de la miseria. Pero no es una leyenda, es una rutina geométrica, es la respiración de la desesperación convertida en arquitectura hostil. Y esto es solo el principio. Porque si los becos cambian de lugar, ¿qué sucede con las cosas que se encuentran en el interior de esos becos? ¿Qué sucede cuando una porción de un callejón peligroso es insertada frente a la puerta de tu casa? Hay mucho más que Claudio tuvo que enfrentar. Revelaciones sobre qué es exactamente lo que guía este movimiento, qué es lo que ordena el pliegue de medianoche, y por qué ciertas casas, las más viejas, las que han absorbido más vida, parecen ser el epicentro de esta reestructuración. Si crees que estás seguro, si crees que tu pasillo está fijo y que tu puerta no se ha movido un centímetro desde la última vez que la cruzaste, solo espera. La medianoche está a punto de caer y en el silencio profundo a veces puedes escuchar el leve raspado, el susurro del concreto al reacomodarse. Y entonces te darás cuenta de que no estás en la misma habitación donde empezaste a escuchar esto. No te muevas, porque lo que viene después de la medianoche es lo que permanece. Y la pregunta es, ¿quién te encontrará en la mañana? O más aterrador aún, ¿qué parte de ti encontrará la mañana? ¿Alguna vez te has despertado con esa sensación pegajosa, esa certeza fría en el centro del pecho de que la arquitectura que te rodea no es la misma que dejaste al cerrar los ojos? Escucha esto con atención, porque si en la primera parte te conté cómo los becos, las callejuelas estrechas y laberínticas de esa favela carioca, empezaban a moverse después de medianoche, ahora, justo ahora, te contaré lo que sucede cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Es el punto exacto donde la geografía deja de ser un mapa y se convierte en un depredador silencioso. Si has llegado hasta este punto de la historia, es porque sabes que hay verdades que no se deben contar solo, verdades que exigen un testigo. Quédate hasta el final, y si este silencio te resulta familiar, haz el pacto en voz baja. Necesitamos ser testigos para que esto no nos alcance individualmente. Suscríbete para que sepamos que no estamos solos. El aire en el beco, a esa hora crítica, se vuelve pesado, denso, como si hubiese absorbido todo el oxígeno de la noche, dejando solo el vapor del miedo viejo y el olor a cemento húmedo. No es solo que los muros cambien de lugar, es que la distancia misma se corrompe. Imagina que caminas y la sensación que tienes es que estás avanzando en un piso que se estira y se encoge bajo tus pies, como la piel de un animal gigantesco que está respirando. Llegados a este punto, la paranoia ya no es un estado mental, es una herramienta de supervivencia. El beco ya te ha atrapado. Si intentaste correr, descubriste que el callejón se alargaba indefinidamente, proyectándote hacia atrás en el mismo punto de partida, sin que la luz de la calle, ese tenue farol amarillento que siempre parecía estar a 5 metros, se acercara jamás. Si intentaste quedarte quieto, pegado a alguna pared, esperando que pasara la hora de la transformación, sentiste cómo esa pared dejaba de ser un soporte fijo.
Las paredes, hechas de ladrillo sin pulir y cemento gris, empezaron a emitir un crujido seco, no como el de un edificio que se asienta, sino como el de un esqueleto que reacomoda sus huesos. ¿Te imaginas estar de pie y sentir que la estructura detrás de ti, la que te da la espalda y la falsa seguridad, de repente ya no está ahí, o peor, que está demasiado cerca, aprisionándote? Los becos de río, en la favela, no son solo pasajes, son las venas de un organismo que exige su cuota de realidad. El clímax de la noche ocurre entre las 3:17 AM y las 3:45 AM. En ese lapso, la geometría se vuelve completamente líquida. El color del cielo no importa, porque arriba solo hay un laberinto de cables y techos de zinc, todos reflejando una oscuridad que parece hecha de terciopelo gastado. Si miras hacia arriba no ves estrellas. Ves la negación total de la luz, una oscuridad tan absoluta que te hace dudar si tienes los ojos abiertos. Y entonces lo escuchas. No es un ruido de gente, no es música, ni siquiera el ladrido de un perro. Es el sonido de la fricción, como si millones de toneladas de concreto estuvieran siendo arrastradas lentamente sobre sí mismas. Es un sonido sordo, bajo, que no llega por los oídos, sino por los huesos. Te vibra en la mandíbula, en la planta de los pies. En este momento, la persona atrapada en el beco, llamémosle C, el muchacho que intentó volver a casa tarde, ya no está buscando una salida. Está buscando un refugio o una explicación, cualquier cosa que le devuelva el sentido a sus sentidos traicionados. Pero el beco no ofrece lógica. Solo ofrece un patrón que es siempre incorrecto. C se encuentra en un tramo que nunca había visto. Es idéntico a todos los demás, pero las marcas en las paredes son ajenas. Una pintada de un equipo de fútbol que no existe. Un cable eléctrico que termina abruptamente en medio del aire, como si hubiera sido cortado no por unas pinzas, sino por el tiempo mismo. Y lo más aterrador, la puerta de una casa que da al callejón. Una puerta de metal oxidado, idéntica a miles, pero detrás de ella se percibe un silencio diferente. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino la absorción total de él. Cuando los becos se reordenan, lo que hacen en esencia es revelar los espacios que normalmente están ocultos o que francamente no deberían existir. Piensa en tu casa. Hay paredes ciegas, rincones que nunca miras. ¿Y si esos rincones son más grandes por dentro? ¿Y si el beco está, en ese momento, volteando la casa hacia afuera? Se recuerda las historias. Los ancianos, los que han vivido décadas en la favela y tienen el alma curtida por el sol y la pobreza, solo susurran sobre lo que ocurre cuando un beco revela lo que esconde. No son tesoros, ni drogas, ni cuartos secretos. Son residuos. El beco, al moverse, expulsa la materia que ya no necesita, y esa materia es el tiempo. El muchacho nota que en el suelo hay objetos que parecen haber estado ahí por siglos, pero que tienen la frescura del momento. Juguetes rotos de los años 50, monedas de un real que dejaron de circular hace 10 años, y lo peor, ropa. Ropa que perteneció a los que intentaron cruzar el beco en noches anteriores y que nunca llegaron a casa. Pero no es la ropa lo que congela la respiración de C, es la sombra. En la intersección que se acaba de formar, donde antes había un muro macizo, ahora hay una abertura hacia un espacio negro y profundo. No es una calle, no es un patio, es un vacío rectangular que no refleja ni la poca luz del farol, y en medio de ese vacío, inmóvil, hay una silueta. La silueta no tiene forma definida, no es alta ni baja, simplemente está. Podría ser un hombre agachado, un perro mirando, o solo un montón de ropa tirada. Pero C sabe, con esa certeza visceral que solo te da el terror puro, que eso no es inanimado. La silueta no se mueve hacia él, pero él siente que se acerca. Es una paradoja del espacio. El beco está obligando a C a reducir la distancia sin que él dé un paso.
El verdadero horror del beco no es el movimiento, es el propósito del movimiento, y el propósito es siempre el mismo. El beco necesita alimentarse de la percepción. Necesita que los que están atrapados duden de su propia realidad para poder reintegrar esa duda en su nueva, retorcida geografía. C cierra los ojos. Sabe que mirarlo fijamente es invitarlo a entrar en su mente. Pero la regla no escrita en la favela es que cuando el beco te muestra su corazón, debes rendir algo, la silueta, que ahora parece elongarse y contraerse como si estuviera hecha de humo denso, está a pocos metros. Se empieza a sentir el frío, no solo en la piel, sino en la memoria. Recuerdos vitales se vuelven borrosos. ¿Cómo se llama su madre? ¿Dónde puso las llaves? Detalles fundamentales, el ancla de su identidad, se disuelven como azúcar en agua. Este es el precio. Para que el beco te libere al amanecer, debes pagar con un pedazo de ti. La silueta, la encarnación del espacio que no encaja, está absorbiendo esa porción de su historia personal, ese anclaje de la realidad que él ya no necesita. El beco lo está vaciando para hacerlo más ligero, más maleable, para que encaje mejor en el próximo amanecer. Cuando se abre los ojos de nuevo, la silueta ha desaparecido, no se ha movido, simplemente ya no está, y el vacío negro se ha cerrado. Donde estaba la entrada al horror, ahora hay de nuevo un muro gris con una mancha de humedad familiar. Pero el beco no ha terminado su baile. El muchacho se da cuenta de que la pared de su derecha ahora tiene una tubería que antes no estaba, y esa tubería gotea con un ritmo lento y deliberado. Tic, tic, tic. Cada gota es un segundo que recupera su significado. El tiempo regresa. Se corre, sin saber a dónde va, pero corriendo con una nueva urgencia. Ya no es el pánico, es la desesperación por encontrar algo conocido antes de que amanezca y el beco se fije de nuevo. Y de repente lo ve, es el mural. Un mural enorme y mal pintado de un Cristo con una camiseta de la selección brasileña. Es horrible. Pero es su horrible. Es el punto de referencia que estaba buscando. El beco lo ha escupido de nuevo a la realidad. Pero la realidad que encuentra es alterada. Cuando mira el reloj de una vieja antena parabólica oxidada, nota que ha pasado solo 1 hora y media desde la medianoche, a pesar de que sintió haber vivido una eternidad de terror geométrico. El beco no solo mueve el espacio, manipula el tiempo dentro de sus límites. 1 hora en el beco puede ser 20 minutos fuera o 5 horas. Cuando C finalmente llega a su casa, el sol está a punto de salir, tiñendo el cielo de un naranja sucio. Entra, sin hacer ruido, y se desploma en su cama. Está físicamente agotado y mentalmente en pedazos. La conclusión de esta pesadilla no está en lo que se vio, sino en lo que olvidó. A la mañana siguiente, al despertar, mira el mundo con una extraña sensación de desapego. ¿Qué era lo que tenía que hacer hoy? No lo sabe. ¿Había dejado algo importante en la calle? Lo ha olvidado. Y lo más inquietante, cuando su madre le pregunta cómo estuvo su noche, él responde que estuvo normal, que durmió bien. La memoria de C sobre la noche se ha vuelto fragmentada, casi inexistente. El beco se llevó los detalles más aterradores, pero dejó el sedimento, una profunda desconfianza hacia los espacios cerrados y la constante sensación de que la pared de su cuarto podría estar un poco más cerca de lo que debería. Los becos de la favela cumplen su ciclo, se mueven, se alimentan de la coherencia y la percepción, y luego se reafirman, dejando a los pocos sobrevivientes como testigos mudos y ligeramente incompletos. Esta es la verdad no dicha en Río. Los muros te protegen durante el día, pero durante la noche pueden traicionarte. Y esto es lo que quiero que te lleves. Tú que estás escuchando esto en la tranquilidad de tu habitación.
lejos del concreto de Río. El beco no necesita un pasillo físico para operar. El beco es la manifestación de que la realidad no está tan cimentada como creemos. Piensa en esa noche en que te levantaste por un ruido y sentiste que tu pasillo era inmensamente más largo o que la puerta del baño estaba donde no la recordabas. Piensa en ese mueble que jurarías que ayer estaba en la esquina opuesta. ¿Fue el cansancio? ¿O acaso esa noche tu propia arquitectura también se puso a respirar? No creas que porque estás lejos de una favela brasileña estás a salvo. El miedo es universal y la desorientación es su herramienta favorita. El beco solo necesita un poco de oscuridad y un testigo silencioso para manifestarse. Solo necesita que dudes. Si sientes este escalofrío, o si alguna vez tu casa te pareció ajena, solo comenta la palabra «lo escuché» o «no estoy solo». Necesitamos saber cuántos de nosotros hemos sentido el tacto frío del espacio que se reorganiza. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele el video. Pero, ojo, no lo dejes que lo vea solo. La soledad es lo que busca el beco para reducir la resistencia. Recuerda, la geografía siempre miente después de medianoche. Y mientras miras a tu alrededor, preguntándote si la sombra en esa esquina realmente siempre ha estado ahí, estás completamente seguro de que esa puerta que cerraste hace un rato sigue conduciendo al mismo lugar.